Muy bien, hoy vamos a comenzar en el libro de Isaías, pero antes de entrar ahí tengo que decir algo acerca de mi prédica el domingo pasado. De vez en cuando, no mucho, pastores se equivocan. ¿Sabían eso? No mucho, como una vez cada 10 años. El resto del tiempo somos perfectos. Bromeo. Pero cuando estaba predicando, lo había visto mientras lo estaba estudiando, pero se me confundió en un momento en la prédica del domingo pasado, porque en Cantar de Cantares capítulo 2, yo atribuí unas palabras, y para que sepan, este es capítulo 2, versículo 14, ¿ok? Capítulo 2, versículo 14. Atribuí esas palabras a la jovencita, quien representa la iglesia, y no al joven, quien representa a Jesús. Y gracias a Dios por mi esposa, porque ella vino conmigo después de uno de los servicios y me dijo: Jeff, mira, te equivocaste ahí. Oh, no, tienes toda la razón. Y eso cambió la prédica de una manera excepcional, honestamente. Dije, es aún mejor. O sea, wow. Y ese es capítulo 2, versículo 14, que son las palabras del varón o de Jesús en la prédica y no de la novia o la iglesia. Y si quieren escuchar cómo yo desarrollo ese concepto, les animo a ver el live stream del servicio, el último servicio del domingo pasado. Está en YouTube, lo puedes ver. Porque ahí lo tengo correcto y lo explico, y es algo buenísimo que les va a bendecir. Para que sepan, el live stream es uno solo de todo el domingo, desde el primer servicio hasta el final, como 6 horas. Entonces, si vas ahí a YouTube y miras el último servicio, vas a ver lo que compartí de ese versículo, ¿ok? Pero quería aclarar eso porque es importante hacer. Bien. Vamos a entrar en el libro de Isaías. Y bueno, aquí vamos a tomar, no mucho, un par de semanas en el libro de Isaías. Es un buen libro, bastante poderoso, con muchos versículos que muchos de ustedes tienen memorizados y que yo tengo memorizado, porque tiene unos versículos y promesas poderosos que están dentro de este libro. Pero quiero, no está en la pantalla aquí, pero quiero comenzar leyendo rápidamente versículo 1 para que nada más entiendan lo que está pasando aquí en todo este libro. Isaías capítulo 1, versículo 1 dice: estas son las visiones. Quiero que digan conmigo: visiones. Así que Isaías era un profeta, él recibió visiones de parte de Dios, palabras proféticas de parte de Dios, y él es considerado uno de los profetas mayores. Hay profetas menores y profetas mayores. Los mayores generalmente tienen los libros más grandes, ¿no? Como Jeremías, Isaías, Ezequiel, entre otros. Entonces, estas son las visiones que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén durante los años en que Usías, Jotam, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá. Ahora, estos 4 reyes eran una combinación de reyes buenos y reyes malos. Hay una combinación. Yo no voy a entrar tanto en estos reyes, pero era una combinación de buenos y malos. Y hay que entenderlo, porque si lo piensas por un momento conmigo,
Isaías va a dar unas palabras y las voy a compartir, unas palabras bastante fuertes y duras de parte de Dios al pueblo de Israel. Pero él está dando esas palabras en algunos casos mientras hay un buen rey en liderazgo. Imagínate si hay un buen líder de una compañía, o un buen presidente de una nación, o un buen pastor de una iglesia, o lo que sea, un buen dueño de un negocio, y mientras hay una buena temporada, alguien viene y dice, todo es horrible. Y estás como, pero no todo está horrible, todo está bien. No, pero Dios dice que hay todo un desastre aquí. Y dice, pero ¿cómo que hay todo un desastre aquí? No, es que todo está bien, las relaciones están bien, andamos progresando muchas cosas, todo está tranquilo. Pero viene Isaías durante unos reinados buenos y declara la palabra de Dios de que todo no está bien. Y lo que realmente había pasado es que en todo el reino de Israel, o en este caso ya que estaban separados, Israel y Judá, pero en todos esos dos reinos, en todos esos años, la perversión había amontonado por tantos años que Dios sabía que aunque en algunos momentos entraron unos buenos reyes, no era suficiente para cambiar la totalidad de la perversión que había entrado en el pueblo de Israel. O en otras palabras, las cosas buenas que pasaron con algunos de esos reyes eran cosas buenas solamente temporales. Quiero que digan eso conmigo, temporales. O sea, hubo una trayectoria en la nación de maldad, una trayectoria de perversión, una trayectoria de cosas horribles, aunque tenía sus pequeños momentos con unos reyes buenos. Entonces Isaías entra en medio de todo esto para mostrar que ellos andan bastante mal. Y bueno, no voy a leer todo porque hay mucho aquí, pero vamos a enfocar en tres secciones en particular para llegar a un entendimiento de algo. Pero el título hoy es esto, vamos a ponerlo en la pantalla, un futuro glorioso. Así que quiero asegurarles que la prédica termina bien. ¿Está bien? Con el título les estoy dando esperanza. Dios tiene un futuro glorioso para cada uno de nosotros cuando lo creen. Y, y Dios en medio de todo lo que hace, lo que Él desea desarrollar es un futuro glorioso. Cuando Dios tiene que intervenir, cuando Él tiene que disciplinar, cuando Él tiene que castigar, Él lo hace porque quiere dar un ¿qué? Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios siempre es que tú y yo participemos en un futuro glorioso. Y vamos a comenzar aquí en versículo 10 de capítulo 1, donde dice, escuchen al Señor, líderes de Sodoma, escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de ¿qué? Gomorra. Ahora, ¿cuántos recuerdan de esas dos ciudades que Dios destruyó? ¿Algunos recuerdan? Ok. Ahora, cuando Él dice esto aquí, Dios no está hablando a esas dos ciudades. Él está llamando a Israel los nombres de esas ciudades, básicamente diciendo que ustedes son igual de horribles que Sodoma y Gomorra. Pero hay una razón por la cual que Dios no destruyó a Israel
como destruyó a Sodoma y Gomorra. ¿Quieren oír por qué? Esto es fácil de entender. Porque Israel fue escogido por Dios. Y porque Israel fue escogido por Dios, todo castigo de Dios para ellos y con ellos tenía que ver con desarrollar un buen futuro. Entonces, donde Dios destruyó otras naciones, otros pueblos, otras ciudades, a su hijo, a su hija Jerusalén, que él había escogido, no. Castigo sí, pero destrucción total, nunca. Y quiero que sepan que es igual con nosotros como hijos de Dios. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo Jesús, escogidos por el Señor. Y sí, hay momentos de la disciplina de Dios que es bastante fuerte, pero en medio de todo Él nos ama y nunca nos va a destruir. Siempre hará una obra gloriosa en nosotros, en sus hijos. ¿Cuándo dicen amén a eso? Así es, damos ese aplauso. Y él dice a ellos: ¿qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Di conmigo: sacrificios. Dice el Señor: estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la ¿qué? La sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa qué? Ceremonia. Hay sacrificios, hay ceremonias. Sigue conmigo. Dejen de traerme sus qué. Sus qué. Hay sacrificios, hay ceremonia, hay regalos. Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a su celebración, también tiene ¿qué? Celebraciones, dilo fuerte. Odio, en cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Odio sus celebraciones de luna nueva, y sus festivales anuales son una ¿qué dice? Carga para mí. No lo soporto. Cuando levanten las manos para ¿qué? Orar, no miraré. Aunque haga muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Lávense, él dice, y queden limpios. Nosotros no podemos lavarnos, pero gracias a la sangre del Cordero hemos sido lavados. Quiten sus pecados de mi vista. Yo no puedo quitar mis pecados de su vista, pero la sangre de Cristo como un río fuerte llevó mis pecados lo más lejos de Dios, que ni Él recuerda todos mis pecados pasados, presente y futuro también. Abandonen sus caminos malvados, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. La realidad, y quiero decir esto, tengo como unos, si quieres decirlo, normalmente no tengo tantos puntos, pero aquí unos 3 puntos el día de hoy. Y el primero es esto: Dios no desea sustancia. No, perdón, lo dije mal. Es que Dios ayúdame, ha sido una semana loca. Lo tengo escrito bien, pero la mente anda un poco lenta hoy. Dios desea sustancia, no servicio superficial. Déjame repetirlo. Dios desea sustancia, algo sustantivo, no servicio superficial.
Ellos daban ofrendas, sacrificios, tenían celebraciones, ayunaban, oraban, pero todas sus actividades religiosas no tuvieron ningún impacto en sus vidas, en cómo trataban los unos a los otros. Ellos tomaron provecho de viudas, mataron a personas inocentes. Ellos comenzaron a vivir como otras naciones, imitando las prácticas de otras naciones. Un ejemplo de esto es que otras naciones ofrecían sus hijos, sus primeros hijos, como un sacrificio a sus dioses. Y en algunos casos el pueblo de Israel comenzó a poner en práctica la misma tradición. Y ellos comenzaron a ofrecer sus hijos en el horno, en el fuego, en sacrificio a demonios, porque los dioses en esos tiempos literalmente era adoración a los demonios. Entonces estaban matando sus hijos, entregándolos a demonios, una práctica horrible, horrible, horrible. Y la realidad es que Dios dice: ¿para qué sirve todas tus actividades si tus acciones diarias no alinean con aquellas actividades? Y no es que Dios tiene un problema con las actividades, porque de repente, ¿quién le dijo a Israel tener todas esas actividades? Pues fue Dios, ¿correcto? Él lo puso en la ley. Él les dijo ayunar, Él les dijo celebrar, Él les dijo ofrecer sacrificios. Pero llegó al punto con el pueblo de Israel en que ellos estaban tan lejos del corazón de Dios que seguían con las prácticas religiosas, las tradiciones, pero eran tradiciones vacías. Quiero que digan eso conmigo: tradiciones vacías. Ahora, yo estoy completamente a favor de la tradición. Quiero que sepan eso. Tradición es algo bueno y maravilloso en la vida, pero tradición vacía mata. Necesitamos tradición que está llena de la vida de Cristo Jesús. ¿Alguien está conmigo? Tradición que está llena de la obra del Espíritu Santo. Porque cualquier cosa se puede volver en tradición vacía. ¿Sabe que mis prédicas pueden volver en tradición vacía? Adoración aquí enfrente puede volver en tradición vacía. Cuando tú cantas en un servicio, puede volverse en tradición ¿qué? Vacía. Cuando lees la Biblia, hasta leer la Biblia puede convertirse en tradición vacía. Ayuno puede convertirse en tradición vacía cuando no dejamos que Dios obre en nuestros corazones. No sé de ustedes, pero yo deseo que Dios siga renovando mi alma y mi corazón, que Él siga obrando dentro de mí, cambiándome para que sea más como Él. Pero presta atención en tu vida cuando de repente tus tradiciones se convierten en tradiciones ¿qué? Vacías. Y cuando te das cuenta de eso, no tienes que parar la tradición. No. Simplemente tienes que renovar la tradición. Pedir al Espíritu comenzar a trabajar en ti. Y Él va a hacer algo bastante grande dentro de tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él dice en versículo 18: vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, ¿qué dice aquí? Léelo conmigo. Yo los haré tan blancos como la nieve. Y esa promesa de Dios se cumplió en Cristo Jesús. Nosotros
hemos sido lavados y hemos quedado blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, ¿qué dice? Tendrán comida en obediencia, en abundancia, perdón. Pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor, he hablado. Entonces, él habla bastante directo al pueblo de Israel acerca de quiénes son. Y esta no es una palabra profética para nosotros en el contexto de lo que dijo a Israel en la desobediencia, pero lo que podemos hacer es aprender de esto, ¿no? De que muchas veces nos ocurre en la vida donde las tradiciones se vuelven vacías y Dios quiere algo mucho más profundo en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir conmigo: Jesús, haz tu obra profunda en mí? ¿Por qué no dices eso al Señor? Haz tu obra profunda en mí, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí llegamos a versículo 24 y dice aquí algo muy interesante. Dice: por lo tanto, el Señor de los ejércitos celestiales, el poderoso de Israel, dice: me vengaré de mis enemigos. Ahora les pregunto, ¿Israel es su enemigo? No, no, para nada. No, Israel no es su enemigo. ¿Tú eres enemigo de Dios? No, porque tú has puesto tu fe en Él. Somos hijos de Dios. No, Él está hablando de los otros enemigos. Me vengaré de mis enemigos y a mis adversarios les daré su merecido. Pero mira lo que Él dice aquí: levantaré el puño o la mano en tu contra. Ahora, esto suena un poco raro. Bueno, estaba hablando de los enemigos y ahora vuelve a Israel y dice: levantaré el puño en tu contra. Y esto suena difícil, pero mira lo que va a decir. Lee esta segunda parte conmigo. Dice: te derretiré para sacarte la escoria y te quitaré todas tus impurezas. Esto es algo muy importante. Entonces, cuando Dios levanta su mano en nuestra contra, no es que está en nuestra contra, es que Él está haciendo una obra de purificación. Y con eso viene mi segundo punto. Dios nos desea purificar. Dios desea purificarnos. Y esta obra, piénsalo conmigo, la palabra derretir suena bastante difícil, ¿correcto, sí o no? Es que derretir, eso duele. Eso no suena como un proceso muy liviano, no es como: mira, vamos al restaurante favorito y ahí te voy a hablar muy dulce, con palabras bonitas. No, esto es un proceso bastante difícil. Y la realidad, déjame decirte, es que entre más he conocido a Cristo, cada vez más Él tiene que lidiar con cosas que están bien metidas dentro de mí. Y el proceso de Dios es derretir. Es un proceso de derretir. Piénsalo conmigo. Piénsalo un momento conmigo. Porque cuando tú y yo llegamos a conocer a Cristo, ¿cuántos han conocido a Cristo por más de 10 años? A ver, levanta la mano. Ok, ¿cuántos le han conocido menos de 10 años? Menos de 10 años, ok, algunos aquí, muy bien. Y la realidad es que cuando llegamos a conocer a Cristo, Él cambia un montón de cosas inmediatamente, ¿no es así? Ok, correcto. Y esos cambios en muchos casos son fáciles. Son cambios grandes, sí, pero son
fáciles, porque Dios hace una obra tan grande justo en el comienzo, que rápidamente nos cambia y nos transforma. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Pero entre más tiempo tenemos con el Señor, Dios ahora tiene que seguir lidiando con las cosas que están bien metidas dentro de nosotros. Esas cosas que tienen raíces profundas, que quizás no salieron en ese primer momento de la salvación. ¿Alguien me entiende lo que estoy diciendo? Y eso duele mucho más. Mucho más. Yo puedo ir por los momentos en mi vida. El más recién, y yo lo he compartido aquí, pero el más recién fue hace 3 años, cuando Dios tuvo que lidiar conmigo en una cosa, y era un proceso de meses, y hoy como dolió en mi vida, dolió en mi familia, Dios tener que lidiar con algo en mi vida que estaba completamente fuera de orden. Pero cuando Dios lo hace, duele, sí, porque el proceso de derretir totalmente duele, pero al final te quedas purificado por el Señor. Es que el problema es que hay que derretir, porque las cosas están tan metidas que no puedes solo ir a quitarlos así, no, está envuelta en la vida de uno. Y por eso dice Dios: levantaré mi mano, derretiré. ¿Para qué? ¿Qué es su propósito? Sacarte la escoria, y te quitaré todas, ¿cuántas? Todas tus impurezas. ¿Y cuántos dan gracias que tenemos un Dios que quita todas las impurezas de nuestras vidas? Amén. Amén. Damos ese aplauso al Señor. Pero si se dieron cuenta, cuando Él habló fuerte a Israel de sus pecados, al final les dio la promesa: aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Les da esa promesa. Y aquí cuando Él dice: les voy a purificar, derretir, hacer todo este trabajo, trae otra promesa, y Él dice: otra vez. Alguien di conmigo: otra vez. Él dice: otra vez te daré que buenos jueces y consejeros sabios como los que antes tenías. Entonces Jerusalén volverá a ser llamada centro de justicia y ciudad fiel. Dios prometió de que Él iba a otra vez establecer la nación con buenos jueces, que otra vez iban a tener consejeros sabios. Después de los 4 reyes, en esas temporadas en que vivía Isaías, venían como unos 3 reyes más o menos. Puede ser que eran 2 o 4, pero por ahí unos 3 reyes más, antes del pueblo ser llevado cautivo a Babilonia. Y entonces Isaías está aquí casi al final del reino. Y en medio de toda esta temporada, Él está diciendo: mira, lo que están por sufrir, lo que va a venir, es como consecuencia de su trayectoria tan horrible. Pero entiende que la sangre los cubrirá y serán blancos como la lana y como la nieve. Entiende que el proceso en que ustedes van a entrar va a ser un proceso de purificación, de derretir. Pero acuérdate que un día tendrán otra vez jueces buenos.
Un día Jerusalén será restaurado y será conocido como centro de justicia y ciudad fiel. Y quiero que sepan que es igual cuando Dios nos lleva por un proceso de disciplina espiritual. Siempre tiene un futuro glorioso para nosotros. Pero no termina ahí, porque quiero que piensen conmigo un momento. Voy terminando, pero piensen conmigo de que este es Israel. Ellos están por ser llevados y sacados de su tierra, pero esto es miles de años atrás. Miles de años atrás comparado a 2022. Esto es mucho tiempo antes de la llegada de Jesús. Cientos y cientos de años antes de la llegada de Jesús. Y antes de ellos sufrir, antes de ellos experimentar esta disciplina, en capítulo 2 dice lo siguiente. Esta es una visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Entonces esta es una segunda visión que él recibió. Pero entiende, el libro de Isaías es bastante largo. Esta es una de las visiones tempranas de él. Y dice, en los últimos días. ¿En cuáles días? Últimos días. El monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. Se levantará por encima de las demás colinas, y gente del mundo entero vendrá ahí para adorar. Él no está hablando de la primera restauración de Israel. Oh, no. Él está hablando de algo que viene después de 2022, hace miles de años atrás, antes del sufrimiento de Israel, antes de todo lo que ellos iban a enfrentar. Él está dando una promesa aún más lejos. Vendrá gente de muchas naciones y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Ahí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. Pues de Sión saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén saldrá su palabra. El Señor mediará entre las naciones y resolverá los conflictos internacionales. Ellos forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en herramientas para podar. No peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. Vengan, descendientes de Jacob, caminemos a la luz del Señor. Mi tercer comentario hoy es que Dios traerá la paz. Dios traerá la paz. Y aun antes de todo el sufrimiento de Israel, aun antes de ser llevados y sacados de su tierra, Dios a través de Isaías promete dos cosas bastante importantes. Él les da la promesa de lo que Jesús iba a hacer, de cubrir sus pecados y convertirlos blancos como la nieve. Y nosotros vivimos entre las dos promesas. Israel vivió antes de esas dos promesas, pero nosotros vivimos entre las dos. Jesús ya vino, ya nos ha lavado con su sangre preciosa. Cuando dicen amén a eso? Pero estamos esperando el cumplimiento de capítulo 2, esos primeros 5 versículos. Y les quiero animar
les quiero animar a que sigamos a versículo 5. Caminemos a la luz del Señor. Caminemos a la luz del Señor. Estamos viviendo en una nación ahorita que tiene sus problemas. Esta nación no es Israel. Es una nación que ha sido bendecida de parte de Dios, escogida en la manera que Dios escoge diferentes naciones en la historia del mundo para hacer diferentes cosas. Ninguna de las que Él escoge en el mundo comparan a Israel. No, porque Israel es único entre todos. Pero cuando yo digo que Dios escoge naciones, otra nación, y lo puedes leer, si lees bien el Antiguo Testamento, Dios escoge otras naciones para ciertos propósitos. No como sus hijos, pero para ciertos propósitos. ¿Y cuántos pueden decir que Dios ha tenido un propósito con esta nación? Claro que sí. Pero estamos en tiempos en esta nación que son bastante difíciles y donde estamos mirando locuras pasar. Pero déjame decirles hoy que nosotros ya vivimos en la primera promesa de Dios, la sangre de Cristo, la salvación que Él nos da, y andamos esperando el cumplimiento de la segunda promesa. Pero no importa, mientras estamos en este espacio, que caminemos en la luz del Señor. Caminemos a la luz del Señor. Este mundo no es nuestra luz. Cristo es nuestra luz. Él nos dirá qué hacer. Él nos dirá cómo vivir. Y si nosotros simplemente caminemos en la luz, llegaremos al cumplimiento de esa segunda promesa. En el tiempo de Dios, ahí llegaremos. Lo mejor está por venir. Tenemos un futuro glorioso de parte de Dios. Tenemos un futuro glorioso, queridos. Pero ¿para qué no vivir en la luz de Dios mientras esperamos ese futuro glorioso? Porque si vivimos en la luz, ya estamos saboreando el futuro que Dios tiene preparado para nosotros. Así que yo les quería animar hoy, en medio de un momento tan horrible de Israel, Dios sí les regaña, sí les corrige, pero sí les da promesas para lo que viene en el futuro. Y quiero que entiendas que en cualquier momento de tu vida hay unas promesas que Dios ha dado que afirman que el futuro tuyo y el futuro mío y el futuro del pueblo de Dios y el futuro de todo el mundo es un futuro glorioso, lleno de la gloria de nuestro Señor Jesús. ¿Cuándo dicen amén a eso? Pónganse de pie conmigo y vamos a orar. Oh Señor, te damos gracias porque tienes buenas cosas preparadas para nosotros y entendemos que el proceso en esta vida es un proceso de transformación, es un proceso de cambio, es un proceso de corrección, es un proceso, Señor Jesús, de derretir, de quitar las impurezas de nuestras vidas. Pero Señor, nosotros lo aceptamos porque deseamos ser más como tú. Lo aceptamos porque sabemos lo que nos espera y nosotros somos tus hijos. Entonces, Señor, sigue cumpliendo, sigue haciendo tu obra gloriosa en nosotros. Sigue haciéndolo, Señor Jesús. Y lo que quiero hacer ahorita,
con esto en mente es cantar otra vez esta canción que cantamos, ven al altar, porque cada vez más yo deseo venir a la cruz de Cristo, venir al lugar de transformación en mi vida, venir a la luz de Dios que me cambia, que me transforma para seguir viviendo la vida que Él tiene para mí aquí en este mundo. ¿Cuántos creen que debemos de seguir llegando, seguir viniendo al Señor en nuestras vidas? Así que lo vamos a declarar hoy, que deseamos venir al altar de Dios, ser cambiados y ser transformados. Cantamos juntos.